Muy bien, para terminar con los contenidos de esta unidad, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con ese cigoto que se forma después de la fecundación, ¿sí? Vamos a verlo bajo el título de Biología del Desarrollo. ¿Por qué? Porque decimos que la biología del desarrollo es la rama de la biología que estudia el comienzo y cómo se construye un organismo, ¿sí? Es decir, qué es lo que pasa entre la fecundación y el nacimiento de este nuevo individuo, ¿sí? Por supuesto, los organismos pluricelulares como nosotros no surgen completamente formados, sino que van desarrollándose y sufriendo una serie de cambios progresivos a lo largo de este tiempo entre la fecundación y el nacimiento, que es el momento en el que está listo para, en nuestro caso, salir de la matriz materna y comenzar su vida independiente, ¿no? Independiente entre muchas comillas, porque por supuesto una cría humana, un bebé, necesita el cuidado completo de su madre y su padre para poder desarrollarse luego, ¿no? Pero como saben hay otras especies que cuando se produce el nacimiento, la cría, digamos, luego de unas horas ya puede valerse por sí sola, ¿sí? Bueno, en esta imagen ustedes pueden observar a qué le llamamos biología del desarrollo. No solo estudia el desarrollo humano, sino que en todas las especies pluricelulares, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, este último que vemos acá es el desarrollo humano, ¿sí? Fíjense cómo las demás especies compartimos unos primeros estadios muy parecidos, ¿sí? Eso nos estaría indicando a nivel evolutivo que somos especies que estamos relacionadas y que en algún momento fuimos evolucionando una de la otra, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la similitud que tiene el embrión de muy pocas semanas de un humano con el embrión de muy pocas semanas de una tortuga, ¿sí? Pero por supuesto, a medida que se van generando estos cambios y el desarrollo en general se va diferenciando hacia las características de esa especie, ¿sí? El desarrollo comienza, como dijimos, en la fecundación. El resultado de la fecundación dijimos que es una célula que se llama cigoto. Y esa célula se va a ir dividiendo de manera mitótica para dar origen a todas las células del cuerpo y así todos los órganos, ¿sí? Eh, Cuando un individuo se está desarrollando, lo que se produce es diversidad de células, ¿sí? En ese desarrollo se originan todas las células que van a dar origen a los órganos y todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Pero también se genera un orden dentro de esa generación de células, ¿sí? Porque, por supuesto, para que se desarrolle, por ejemplo, el tejido del ojo, el tejido visual, por supuesto que anteriormente se tiene que haber generado el sistema nervioso. Y así, por ejemplo, podemos citar el caso de las manos, de los dedos y de las manos y los pies. Antes de que se formen los dedos y que se tallen, por supuesto que tiene que haberse formado el esbozo de la extremidad, ¿sí? Entonces a eso se refiere con que se genera un orden en esa generación, ¿sí? Generación de células. Entonces a esto le llamamos biología del desarrollo. Pasamos a ver ahora cuál es la característica de la biología del desarrollo humano, ¿sí? Luego que se produce la fecundación, ese embrión, como habíamos visto en el video anterior, se va a ir desplazando a lo largo de la trompa de falopio hasta llegar al útero, ¿sí? En esta caída hacia el útero se produce la segmentación, ¿sí? La segmentación es una etapa que se caracteriza porque se generan gran cantidad de células en el interior de ese embrión a partir del cigoto, ¿sí? Cada una de las células que se genera se va a llamar blastómera y alrededor del tercer día después de que se produjo la fecundación obtenemos un embrión que se llama mórula, ¿sí? Acá les voy mostrando, por ejemplo, después de que se produce la fecundación y se obtiene el cigoto, ese cigoto se divide en dos, una mitosis común y corriente.
y obtenemos dos blastómeras, ¿sí? Esas dos blastómeras luego se vuelven a dividir, obtenemos 4, así hasta llegar al total de 16 blastómeras, estado en el cual se le dice al embrión mórula, ¿sí? Por el aspecto que se ve bajo el microscopio de parecerse a una mora, ¿sí? Una característica muy importante de la segmentación es que no hay cambio de volumen, ¿sí? Se mantiene el tamaño que tenía el cigoto, ¿sí? Lo que va pasando es que las células que se van generando van siendo cada vez más pequeñas, pero todas ahí dentro, ¿sí? No hay un aumento del tamaño del embrión, sino que el embrión mantiene el tamaño que tenía el cigoto, pero todas las células que se van formando son cada vez más pequeñas, ¿sí? Esta es una característica bien importante de la segmentación. Después tenemos otro proceso en el cuarto día aproximadamente que se llama blastulación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la mórula ya, digamos, recorrió todo el trayecto de la trompa de falopio y ya está en el útero, ¿sí? Una característica aquí es que empieza a acumularse un líquido en el interior del embrión y se forma como un espacio vacío, ¿sí? Que se llama blastocele, es una cavidad. Y esta cavidad, el blastocele, es rodeada por una capa de células que se llama trofoblasto, ¿sí? Otra característica es que en el interior del blastocele, hacia uno de los lados, se forma otro cúmulo, o sea, se acumulan células y esta acumulación de células se llama embrioblasto. Desde el embrioblasto es de donde se van a formar todos los órganos que van a dar origen al embrión, ¿sí? Al nuevo individuo. Bueno, como pueden ver acá, esta capa de células más externa se llama trofoblasto, ¿sí? La parte que está vacía adentro se llama blastocele y esto que está con color aquí es el embrioblasto o macizo celular interno, que es el embrión propiamente dicho, ¿sí? Bueno, aquí tienen otra imagen para poder ver y visualizarlo, ¿sí? Blastocele se le dice a la cavidad, el espacio lleno de líquido que se formó. Trofoblasto se le dice a toda la capa de células que recubre todo el embrión. Y embrioblasto se le dice a ese pequeño cúmulo de células que van a dar origen al embrión propiamente dicho. Alrededor del sexto día, después de que se produce la fecundación, sexto día de desarrollo, se inicia la implantación del embrión en el útero, ¿sí? En el epitelio uterino. Esto se produce cuando el trofoblasto, que es la capa que recubre al embrión, entra en contacto con el endometrio, ¿sí? Recuerden que decíamos que el útero estaba formado por diferentes capas y la capa que estaba del lado de adentro, que es la que se desprende en la menstruación, es la que se llama endometrio, ¿sí? En este caso, como se produce fecundación, después de que pasen en 14 días no va a haber menstruación porque ya está implantado acá el embrión, ¿sí? Casi siempre se implanta en la zona de arriba del útero, ¿sí? Dependiendo si se ovuló con el ovario de este lado o el de este lado, ¿sí? Por supuesto que si fue con el ovario de este lado, el óvulo hizo este trayecto y va a caer y se va a implantar de este lado, ¿sí? Pero eso es indistinto. Muchas veces también se puede producir un pequeño sangrado de implantación, que es porque, como ustedes saben, el endometrio tiene mucha irrigación sanguínea y cuando el trofoblasto se mete en el epitelio del útero puede llegar a producirse un pequeño sangrado. Bueno, como les decía, aquí tienen otra imagen un poquito más de cerca, ¿sí? Esto sería el epitelio del útero, la parte más externa. Este sería el trofoblasto. Aquí tenemos el macizo celular interno o el embrioblasto y blastocele toda esa cavidad, ¿sí? Lo que se une al epitelio del útero es el trofoblasto, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cómo saben esas células que están en el interior del embrión, que forman el embrioblasto, que tienen que diferenciarse? ¿Cómo es que
cada una de las células llega a convertirse en una célula específica que forme parte de cada órgano de nuestro cuerpo. Eso se produce porque se empiezan a expresar diferentes genes, ¿sí? A lo que se le llama expresión génica. Hay unas células, que son las células que están, digamos, en el inicio del embrioblasto, que tienen una cualidad muy importante, que es que son células pluripotentes. ¿Qué significa esto? Que pueden convertirse en cualquier célula que se necesite, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día es muy importante este tipo de tratamiento y a estas células se les llama células madre embrionarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque como pueden ver en este gráfico, stem cells son las células madre, ¿sí? Y pueden dar lugar tanto a células del intestino, a células cardíacas, a células nerviosas, a células de la sangre, a células musculares, ¿sí? Por eso se dice que son pluripotentes. ¿Bien? Y bueno, este tipo de biología y de medicina se está estudiando para ser aplicadas como terapias en algunas patologías, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el camino hacia convertirse en una célula se inicia? Porque empiezan a expresarse diferentes genes. En células que tienen que convertirse en músculos se expresan genes distintos de las que tienen que convertirse en neuronas, ¿sí? Y así se van marcando los diferentes destinos de las células que van a dar origen a los diferentes tejidos y órganos del embrión. Y bueno, finalmente tenemos algo muy importante en biología del desarrollo, que son las capas germinales, ¿sí? Como yo les decía, el embrioblasto, ¿sí? Que podríamos observarlo acá, es como que se va doblando sobre sí mismo esas capas, esas células que están acumuladas en el interior del embrión, rodeadas por el trofoblasto, y llega un momento que se forman estas tres capas germinales, ¿sí? Que son zonas del embrión que van a dar origen a diferentes órganos específicos, ¿sí? Tenemos en primer lugar la primera capa, que se llama ectodermo, que como su nombre lo indica, ecto es externo o hacia afuera, ¿sí? Es esta que vemos acá en verde. Y esa es la capa que va a dar origen a todo lo que es la epidermis de la piel y todo el sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que sea sistema nervioso, médula espinal, cerebro, bueno, todos los sistemas de ganglios y nervios van a derivar de la capa del ectodermo, ¿sí? Igual que la epidermis de la piel, solamente la parte externa de la piel, la epidermis, ¿sí? Después tenemos una capa media que se llama mesodermo, que es esta que está acá en amarillo, y desde el mesodermo se van a generar casi la mayoría de los órganos, ¿sí? Se va a generar todo lo que tenga que ver con las células de la sangre, se va a dar origen al corazón, a los riñones, a los músculos, a los huesos, a las gónadas, el sistema reproductor también, y el sistema urinario. Por último tenemos el endodermo, que al contrario de ectodermo, endodermo significa hacia adentro y es esta que vemos en azul, y es la capa más interna y la que produce todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo y el tubo respiratorio, es decir, los pulmones. Muy bien, hasta aquí llegamos con los contenidos de la unidad 3. Como ustedes pueden ver en el programa, hay algunos temas que no llegamos a ver, pero vamos a ir haciéndolo un poco más ágil de esta manera para poder llegar a tiempo con todos los contenidos.